Bien, chicos. Bien, bien. Una vez ya pues que hemos hablado sobre el ciclo cardíaco, vamos a pasar a lo referente a lo que es una frecuencia cardíaca. ¿Ya? Frecuencia cardíaca, sea el número de latidos por minuto. Normalmente es entre 60 y 100 latidos por minuto. Mucho cuidado. Cuando se acelera esta frecuencia a más de 100 latidos por minuto, se le denomina taquicardia, ¿no? Y cuando es menos de 60 minutos, bradicardia. No olvidemos eso, ¿ya? La taquicardia es el aceleramiento, ¿no? De la frecuencia cardíaca a más de 100 por minuto. Y la bradicardia, menos de 60 por minuto. El gasto cardíaco vendría a ser la cantidad de sangre bombeada por minuto, que es más o menos 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Ya no olvidemos que la cantidad de sangre en el cuerpo del varón es entre 5,5 y 6 litros y 6 litros. Y en la mujer es de 5 a 5,5 litros en el cuerpo. Pero me refiero al gasto cardíaco. Cuando hablamos sobre gasto, es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto, que es más o menos pues, de 5 litros por minuto. ¿Qué viene a ser la presión? Presión arterial. Bien, alumnos, miren, a partir el ser humano, hombre o mujer, a partir aproximadamente entre 60 años, 50, 60 años, las arterias sufren, las paredes arteriales, hay un desgaste, un endurecimiento de las paredes arteriales, haciendo pues dificultosa el paso sanguíneo, ¿no? Entonces, justamente pues es lo que produce que la presión suba, ¿no? Bueno, en algunas personas más que en otras, ¿no es cierto? La presión arterial, alumnos, entonces es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Ok? Mucho cuidado. La presión máxima coincide con la sístole, o sea, la contracción. ¿Recuerdas? Sístole es contracción. Cuando lanzan la sangre, por ejemplo, es contracción. Es la máxima. Y la presión mínima coincide con la diástole, o sea, cuando están en relajación. Por ejemplo, la presión normal es entre 12, 11, 12, 13, 14. ¿No? Y la mínima entre 6, 7, ¿no? 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, tu presión puede ser, 12, 6. Está perfecto, pues, alumno, ¿no? La máxima, o sea, tu fuerza sistólica es de 12. Está bien. Hasta 14 está bien. Cuando tienes 15, 16, ya está alta la presión. Y la mínima, que es el diástole, o sea, la relajación, es de 6, 7, 12, 6, está perfecto. La presión mínima está perfecta. Ya no te olvides. 12, 6, 13, 7, 14, 7. Si tienes una presión alta, ya estás en 15 o 16, 9, 18, 10, está súper alta, ¿no? Este es un tensiómetro, ¿no es cierto? Vean en la vena, ¿está? Cómo se pone para medir la presión, ¿no es cierto? La presión arterial. La presión arterial alta es una enfermedad bastante peligrosa, alumno, ¿ya? Es bastante peligrosa, es la enfermedad silenciosa, alumno. Muchas personas mueren por enfermedades arteriales, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, la presión arterial es bastante mortal, alumno. Hay que cuidar mucho su presión, sobre todo cuando ya uno pasa los 50, los 60 años, ¿cierto? El pulso arterial. El pulso es la vibración, dice, palpable en arterias superficiales. Por ejemplo, acá está viendo, mire, esta es la arteria radial. Acá está el hueso radio y acá está el cúbito, ¿no es cierto? El cúbito y el radio que forman el antebrazo, ¿no? Y esta es la mano, ¿no? Entonces, si tú coges, así como tus dos dedos, como estás viendo, y haces presión sobre esta es la arteria radial que está sobre el hueso radial, ¿no? Hace presión
Y vas a ver claramente cómo se producen el sístole y el diástole, cómo pasa la sangre, ¿no? Cómo pasa la sangre a través de la arteria radial, ¿no? Esta es una palpación, palpas la arteria radial. Dice vibración palpable en arterias superficiales como la radial, la del cuello, ¿no? La arteria carótida, pon tu dos dedos sobre tu cuello, por ejemplo, clarito, se siente cómo pasa la sangre al cerebro, ¿no es cierto? Dice, el pulso radial se siente en la muñeca, ¿ves? Está la muñeca, acá está por debajo del pulgar. ¿Ves? Este es debajo del pulgar, ahí está la arteria radial, ¿ya? El pulso. Miren bien eso, ¿ya, chicos? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. ¿Qué es un electrocardiograma, ¿no? Muchas veces, ay, estoy mal del corazón, se me acelera, se retarda, me duele el pecho, voy a tomarme un electro, ¿no? Entonces usted va al hospital, ¿no? Y se van a tomar un electrocardiograma. Si es de esfuerzo, es mejor, ¿no? ¿Cómo es un electroesfuerzo? Lo ponen a usted sobre una máquina con una faja en la parte de los pies, ¿no? Y lo hacen caminar en la faja, ¿no? Cada vez un poquito más rápido, más rápido, más rápido, te comienza a caminar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y ahí lo tiene por lo menos un par de minutos caminando. En el brazo izquierdo, ¿no? Le ponen la presión para medir su presión, y a la derecha está el cardiólogo, ¿no? Viendo panorámicamente su latido cardíaco, ¿no es cierto? Lo que están ustedes observando acá, ¿no es cierto? ¿Ve? El dum-dum, ¿no? Ahí está la sístole, diástole. Lanza la sangre, baja. ¿Ve? Ahí está, miren, ve. Esto lo van a observar ustedes, ¿no? Son el resultado de su electrocardiograma, ¿no? ¿Qué es un electro? Es el registro de la actividad eléctrica del corazón, es un electrocardiograma. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Ok? Bien. Como ya sabemos, alumnos, el corazón funciona gracias a que existe una corriente eléctrica que lo hace funcionar, ¿cierto? El electrocardiograma lo que hace es registrar dicha actividad eléctrica para determinar si existe alguna enfermedad cardíaca que pueda lógicamente estar afectando al individuo. ¿Ok, chicos? No olvidemos eso entonces, ¿ya? ¿Tienen bien? Entonces, hay ondas, ¿no? En un electro hay algunas ondas que son, por ejemplo, las ondas P. Miren acá. Miren acá, ondas P. Tenemos luego una onda bastante alta, bastante llamada la onda QRS y la onda T. Estas son las principales ondas de un electro, ¿ya? Quiero que vean esto. Miren bien. Onda P, ligeramente, está su cúspide de la aurícula, este del ventrículo, que es más fuerte, y este del ventrículo también. Miren bien, quiero que fijen la atención sobre esta onda. ¿Qué es una onda P? Ojo, representa la activación auricular, o sea, la llegada de la corriente eléctrica a las aurículas. O sea, la llegada de la corriente eléctrica a las aurículas. Entre paréntesis le ponen despolarización auricular. ¿Qué es una despolarización auricular o cardíaca también? Que le dicen, ¿no? Despolarización auricular, o sea, la despolarización, cuando la despolarización se inicia en el endocardio, o sea, en la membrana más interna del corazón, ¿no? O sea, el estímulo eléctrico atraviesa el espesor de toda la pared cardíaca, desde el endocardio al pericardio. No olvidemos, ya ustedes hemos visto las partes, la membrana del corazón. ¿Recuerdas? La más interna, endocardio, la media, miocardio, y la más externa, el peri. Entonces, una despolarización auricular
viene a ser pues el estímulo eléctrico que atraviesa justamente el espesor de la pared cardíaca, desde el endocardio al pericardio. Y si yo le digo una repolarización sería lo contrario, desde el pericardio al endocardio. ¿Chicos? Bien. Entonces tenemos acá onda P. Ahí está la onda P, representa la activación auricular. Ojo. O sea, la llegada de la corriente eléctrica a las aurículas. Entre paréntesis, despolarización auricular. O sea, la llegada de la corriente eléctrica desde la membrana, desde el endocardio hasta el pericardio. Onda P. Complejo QRS. Ahí está este complejo, vean. QRS. Representa la activación ventricular, o sea, la despolarización de los ventrículos, ¿no? La despolarización de los ventrículos. O sea, la llegada del estímulo eléctrico a los ventrículos, de la capa más interna a la más externa. Esa sería la despolarización ventricular. Mucho cuidado. ¿Ya? Miren entonces, la onda P representa la activación auricular. Y el complejo QRS representa la activación ventricular, ¿no? Como lanza la sangre de adentro hacia afuera con fuerza hasta llega y desciende. Pues dice, complejo QRS representa la activación ventricular, la despolarización de los ventrículos, llegada del estímulo eléctrico a los ventrículos, como llega el estímulo eléctrico a los ventrículos, ¿ya? Despolarización. Y por último, tenemos la onda T. La onda T es una onda que representa la repolarización de los ventrículos, ¿ya? O sea, la carga eléctrica de la parte más externa a la interna. Ahí está. No te olvides entonces, el complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa, ¿no?, la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo. Despolarización ventricular, pues, lógicamente. Es una despolarización ventricular, este complejo, ¿no? QRS. ¿Ok, chicos? No olvides eso, ¿ah? Está bien claro, ¿ya? Bien, las ondas cardíacas, ¿no? Que van a salir, ¿no? Muchas veces le dan así en un papel milimetrado, ¿no? El electrocardiograma normal, ¿no? Se dan así unos papelitos, ¿no?, cuadriculados con espacios verticales y horizontales, ¿no? De 1 milímetro entre la distancia entre cada uno, entre espacio horizontal y vertical, 1 milímetro de espacios entre verticales y horizontales. ¿Ok, chicos? Eso es uno. Bien. Vamos a pasar ahora acá, esta parte de acá. Composición de la sangre. Bien. Esto ya lo conocen ustedes, chicos. Esta composición. Sabemos que la sangre es un líquido de color rojo, más denso, o sea, más espeso, más denso. La densidad y la espesura de la sustancia, más densa que el agua, ¿no? Tiene un grado de acidez de 7,4, ¿no? Es algo ácida. 7,4, un pH o el grado de acidez, ¿no es cierto?, de 7,4. Está conformada, como todos sabemos, por plasma, ¿no?, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El plasma es la parte líquida, constituido por 30% de H2O, de agua. 30% de agua y el resto contiene nutrientes, pues, alumnos. Mucho cuidado, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas, glucosa, enzimas,
gases como el oxígeno, dióxido de carbono, todos esos nutrientes que llevan a la célula, pues alumno. Por eso cuando dicen, ¿qué es la sangre? Dicen, la sangre, ¿cuál es la función de la sangre? Llevar oxígeno y nutrientes a las células. Claro, el oxígeno lo lleva a través de los glóbulos rojos, por la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo. Y los nutrientes lo lleva por el plasma, que es la parte líquida de la sangre, chicos. No te olvides eso. El plasma representa el 55% del volumen de la sangre. Del 100%, el 55% es plasma. Más de la mitad del porcentaje, alumnos, 55 es plasma. Y de entre los elementos figurados, que son el 45%, ahí tenemos pues a las células, ya, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ya ustedes conocen eso. De primaria le vienen diciendo lo mismo. Glóbulos rojos, llamados también hematíes o eritrocitos. Chicos, de esos tres nombres los puede buscar usted. ¿Ya? De repente hay chicos que no saben, le dicen los hematíes de la sangre, y el chico dice, ¿qué es hematíes? Glóbulos rojos, pues hijo, glóbulos rojos. O los eritrocitos también son glóbulos rojos. De esas tres formas lo conocen. Contienen hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina es una proteína, ¿no? Que tiene como función capturar el oxígeno. Cuando usted respira, toma el oxígeno del aire que ingresan a sus pulmones. Entonces, esta hemoglobina, alumnos, ¿no? Va a ser capturada por los glóbulos por la sangre, ¿no? Y justamente la hemoglobina, al capturar el oxígeno, alumnos, forma un compuesto inestable llamado oxihemoglobina. Oxihemoglobina, ¿no? Entonces, la oxihemoglobina llega al tejido, deja oxígeno y la hemoglobina sigue su curso para traer otra vez, llegar hasta los pulmones y captar otra vez oxígeno. Esa oxihemoglobina llega a los tejidos nuevamente, deja el oxígeno y la hemoglobina nuevamente llega hasta los pulmones para captar oxígeno. Y así, un glóbulo rojo dura entre 3 a 4 días, unos 120 días. Luego envejece y el hígado y el vaso se encargan de destruirlo y formar nuevos glóbulos rojos. No olvidemos que los glóbulos rojos carecen de núcleo, por lo tanto, no se reproducen entre ellos. Tienen que envejecen y órganos como hígado y vaso forman nuevos glóbulos rojos. No olvidemos eso. ¿Ok? Entonces, los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que capta el oxígeno y lo deja en los tejidos, ¿ya? Transportan también gases, ¿ve? Oxígeno y CO2. Deja oxígeno, captura CO2, lo lleva a los pulmones y ustedes mediante la expiración lo eliminan al exterior, ¿no? Toman oxígeno, por ejemplo, eliminan CO2. ¿Ves? Es un proceso, ¿ya? Transportan gases, oxígeno y CO2. Viven 120 días, como les dije, ¿no es cierto? Nacen en la médula, ¿no? Muchos se originan, nacen en la médula espinal, ¿no es cierto? Y se reciclan, o sea, se forman o se destruyen en el vaso mediante un proceso llamado nemocatéresis. Se destruyen mediante el proceso llamado nemocatéresis. Y en el hígado, ¿ya? Miren bien entonces, ¿ok? Nacen, forman en el vaso y en el hígado. En el hígado se forman nuevos glóbulos rojos, en el vaso se forman glóbulos rojos mediante la nemocatéresis y en el hígado mediante la función hematopoyética. Pasamos a los glóbulos blancos o leucocitos. Olvidemos eso, ¿ya? Glóbulos blancos o leucocitos. Función principal, la defensa del organismo. Estos son los que constituyen tu sistema inmunológico.
¿Ya? Son los glóbulos blancos o leuco. Leuco es un prefijo que significa blanco. Leucocito. Defensa, sistema inmunológico. Viven 12 días aproximadamente. Nacen en la médula ósea del hueso, ¿cierto? En la médula ósea de los huesos. Y se dividen en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos porque contienen en su citoplasma gran cantidad de gránulos y agra lo que carecen de gránulos. Entre los granulocitos, no olvides, tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Ya? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos a los linfocitos y monocitos. Miren aquí están, ¿ya? Miren los linfocitos, como verán ustedes, chicos, los linfocitos y los monocitos, ¿no? Ahí están. Y estos son los granulocitos, ¿ven? Su núcleo lobulado, ¿no? Forman lóbulos y contienen gran cantidad de gránulos en su citoplasma, ¿ven? Ahí está, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no es cierto? Bien conocidos son pues los neutrófilos, ¿no? De funciones, pues, muy importantes, muy importantes en la circulación. ¿Ok? ¿Vienen bien? Entonces, el tejido sanguíneo, chicos, ¿ya? Entonces tenemos los neutrófilos. A ver, ¿qué podemos decir de los neutrófilos? ¿Cuál será la importancia de los neutrófilos? ¿Ve? Tiene un núcleo en forma globular, ¿no? Con varios glóbulos, ¿ve? ¿Mm? Como entre 3 a 5 glóbulos. Presentan gránulos en su citoplasma y cumplen una función importante en la defensa contra las bacterias invasoras, ¿no es cierto? Viven algunas semanas, una semana nomás, ¿no? Son vida bastante corta y son la defensa más eficaz, digamos, al comienzo de una infección. Cuando recién se inicia la infección, gran cantidad de neutrófilos van a defender, ¿no? Esa parte de donde se realiza, se está dando la infección. ¿Ok, chicos? ¿Mm? ¿Debido a qué? A que se encuentran en grandes cantidades, ¿ya? Se encuentran en grandes cantidades en la sangre. Entonces, son los que inician, ¿no? Inician la defensa del cuerpo cuando se inicia una infección. Luego tenemos los eosinófilos, miren bien acá. ¿No? Son un poco más grandes, como ustedes verán. También son granulocitos, contienen gran cantidad de gránulos en su citoplasma, con un núcleo menos 2 lóbulos, ¿no? Menos lobulado que el anterior, que los neutrófilos. ¿No? 2 lóbulos, por lo menos acá tiene 1 y 2 lóbulos, nomás tiene. ¿Okay? Tienen una gran importancia frente a las reacciones alérgicas. Anota eso, chicos. Los eosinófilos, ¿no? Son de gran importancia en las reacciones alérgicas. Frente a los parásitos, por ejemplo, frente a los parásitos que ingresan al organismo, ¿no? Viven entre 3 a 8 horas en la sangre y luego viven un corto tiempo, ¿no? 3 a 8 horas en la sangre. Luego tenemos a los basófilos. Sus núcleos, ¿ve? No muy lobulados, ¿no? Los basófilos contienen sustancias anticoagulantes de gran, por ejemplo, la heparina, ¿no? Sustancias anticoagulantes, por ejemplo, la heparina, la serotonina,
¿Ya? No olvidemos eso, ¿no? Heparina, serotonina, que tienen un gran efecto, digamos, vasodilatador del vasodilatador. También posee histamina, ¿no? Son proteínas muy importantes de este grupo de glóbulos blancos, los basófilos. Viven unas 8 horas. Repito. Participan muy activamente, pues, en la coagulación de la sangre. No son anticoagulantes. Mucho cuidado, ¿no? Por la sustancia que contiene, pues, por las sustancias anticoagulantes que contiene. Ya repito, la heparina, serotonina, histaminas. Luego tenemos a los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. ¿No? Ahí están los linfocitos, por ejemplo, ¿no? Son células pequeñas, los linfocitos, que no están bien acá atrás, pero estas son células pequeñas con un núcleo bastante grande y tienen poco citoplasma. No se nota bien acá. Está presente los linfocitos, está presente en las reacciones inmunológicas. Anota eso. ¿Ya? Los linfocitos están presentes cuando se producen reacciones inmunológicas. Y por último, acá los monocitos, ¿ve? Los monocitos es el más grande de todos los leucocitos. Anotamos eso, ¿ya? Es el más grande de todos los leucocitos. Poseen un núcleo bastante voluminoso, grande, ¿ven? Compacto, ¿ven? ¿Ven? Ocupa casi todo el citoplasma. Un núcleo bastante grande, los monocitos. ¿Ok? A ver, acá había una pequeña confusión. ¿Esto? Ahí están los monocitos y este es el linfocito, chicos. Repito, este acá es el linfocito, perdón. Este es el linfocito, ¿ya? Este aquí es acá. Este era el linfocito. Células, repito, pequeñas que tienen un núcleo muy grande, ¿ven? Muy grande, que ocupa casi todo el citoplasma. Redondeado, ¿no? Esos son los linfocitos. Presentes en las reacciones inmunológicas, ¿ya? Mire bien acá, los linfocitos son estos. Y esto que tiene el núcleo en forma de herradura es el monocito. Por eso le dije que es el más grande, ¿ves? El más grande de todos los leucocitos. Ahí está un núcleo, ¿no es cierto? En forma de herradura. Y el citoplasma no presenta granulocitos, ¿ya? No olvidemos que son agranulocitos, ¿no? El linfocito y el monocito. No presenta. Esta célula son, pues, prácticamente representa a los macrófagos, ¿no? Los que capturan gran cantidad de sustancias extrañas que ingresan a los tejidos, ¿no es cierto? A las células tejidos. Bien. Y por último tenemos a las plaquetas. ¿Qué, chicos? Las plaquetas o trombocitos. Entonces, la plaqueta tiene forma oval, ¿no? Son las responsables de la coagulación de la sangre. Tienen un tiempo de vida media de 3 a 8 días. Contienen vitamina K, muy importante, ¿no? Y eso sería lo más importante, chicos, ¿ya? Entonces, no olvidemos. Bien, hasta acá vamos a llegar, ¿no? Hasta composición de la sangre, chicos. Muy bien. Bien, chicos. Bien. Eso sería todo. La próxima semana, el día lunes 16, les voy a tomar el oral de esta clase y no olviden la tarea que va a estar en su plataforma, chicos. No olviden la tarea. Hay muchos alumnos que no envían las tareas. Yo le pongo 5, ¿ah? Si es una buena tarea, yo pongo hasta 20. No olvidemos las tareas en su plataforma. Eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima clase.